gente vaya a cometer fechorías. Y a veces ese joven que alquila un arma termina muerto y uno dice, la guerra es una peste. Y yo no quisiera, o sea, yo y ninguno de nosotros, o sea, yo abogo porque no haya más muertos en un país en donde a veces hay gente que dice, ah, bueno que los mataron, ah, bueno que les dieron. Y a veces uno no sabe si una bomba, claro, una bomba cae en un campamento guerrillero y uno dice, ¿cuántos niños serían reclutados? A mí me duele, obviamente, porque sé que sí, que la guerra es muy cruel. Y yo lo que trato es de generar reflexiones y como te estaba diciendo, todo este trabajo tiene que servir para generar educación, no división. Me molesta mucho, muchísimo, que hoy algunos influencers en el país a veces utilicen mi trabajo fotográfico para hablar de la guerra. Y yo te pongo, por ejemplo, el joven que en la Operación Orión está encapuchado y va entre el ejército. Y entonces dicen, un paramilitar entre el ejército. Y yo digo, sí, es verdad. Pero a la gente se le olvida que ese muchacho que primero fue paramilitar, primero fue miliciano y entrenado por la guerrilla. Así que aquí hay demasiados culpables en el país. Pero a veces nos tapamos un ojo para señalar. Y te lo dice alguien que ha caminado mucho y que sabe que a veces los jóvenes terminan siendo instrumento de distintos actores armados y de actores políticos o de empresarios de la muerte, que no serían empresarios, sino también criminales. Pero ahora cuando salen sentencias con el tema de la zona de Urabá, que tiene el mayor número de tierra despojada en Colombia, allá hubo un sector que, claro, extorsionado por la guerrilla, secuestrado muchas veces por la guerrilla, optó por pagarle a los paramilitares, supuestamente para acabar con la guerrilla, pero lo que hicieron fue hacerlos desplazar para también apoderarse de la tierra. Entonces ahí es donde uno dice, aquí hay demasiados responsables. Pero les digo, este trabajo está hecho en clave de futuro, de reflexión, no es sed de venganzas. Colega, usted que hace 2 horas vino por aquí, yo salí a buscarlo y dije, ¿qué pasó con el joven que me estaba esperando? Y yo le dije, y se me fue, y entra. Bienvenido, hermano. ¿Tu nombre? Camilo. Dale, Camilo. Jesús, vos viviste en la 13 y... Casi que todavía. Todavía vive en la Sí, porque 13. allá vive mi familia y cuando yo subo a Medellín, me quedo en la 13. Te quería hacer una pregunta sobre la 13. Sí. ¿De qué forma persiste el trauma colectivo en el territorio donde la violencia ha sido prolongada, continúa, y donde la verdad todavía pues es silenciada? ¿Cómo se expresa ese trauma hoy en día en lo individual, en lo comunitario, y cómo podemos empezar a sanar pues como esas heridas cuando los grupos armados todavía persisten en Ven el para acá, territorio? Camilo, para que veas. Hay una pareja que quiere salir, para que pueda salir. Claro. Camilo, mira que me estás haciendo una pregunta y es, obviamente hay mucha gente que ha hecho trabajo de investigación, haciendo evaluación sobre el trauma que queda, porque yo mismo lo planteaba ahora, con la violencia, 2, 3 generaciones más siguen viviendo los rezagos de esos conflictos, porque uno no queda normal después. O sea, yo hubiera querido conocer a mis abuelos, pero si no tuve abuelos porque los mataron, yo siempre me quedo como pensando en esa historia de ese hombre y esa mujer o de ese tío que era el niño de la casa y fue decapitado frente a una abuela. Mi abuela se murió, mira el tema de la secuela. Mi abuela se murió 3 meses después de que mataron a mi abuelo y que mataron al hijo menor decapitado frente a ellos, en una madrugada. Y mi abuela, antes de cumplir 4 meses del hecho, mi abuela se murió de pena moral. En el municipio de Turbo, en la población de Pueblo Bello, el 14 de enero de 1990, Fidel Castaño se llevó 43 personas, de la mayoría campesinos, cerca de ellos 40, 41 campesinos y los otros 2 eran conductores de camión. Se llevaron a 43 campesinos en jaula.
porque a él se le habían robado unas vacas. Hay una familia de un hombre que se llamaba Pedro Luis Escobar, y a Pedro Luis Escobar se le llevaron 2 hijos menores de edad. Pedro Luis Escobar, a los 4 meses, alfiló tanto el machete para que la muerte de él fuera certera y él mismo se quitó la vida. Un papá. Y en esa casa, una mujer, me contaba la familia hace un año, una mujer se dementizó. Son las consecuencias de la violencia que nosotros en el país no alcanzamos a medir. Tú me preguntas por la 13 y yo no estoy haciendo, digamos, ese ejercicio diario en la 13. Pero sí te puedo decir que nuestra sociedad es muy enferma, con muchas enfermedades mentales, pero nos da pena decirlo. Somos de los países número 1, tal vez en América Latina, en enfermedades mentales. Y eso que no se contabiliza la gente del campo, porque seguramente se contabiliza solamente la gente de las ciudades. Y te estoy diciendo esto, y es, en Trujillo Valle estuve hace 10 días, y en las bóvedas de Trujillo, en el monumento a las víctimas, hay 9 bóvedas que dicen muerte por pena moral. Y son de personas que murieron 2 y 3 meses después. Pero para hablar de la enfermedad de una sociedad, yo te diría que tenemos que estar muy enfermos para que en la subida a las escaleras de la Comuna 13 de Medellín, en ese pasaje que visitan miles y miles de personas y turistas, en muchos puestos de venta que hay, la gente vaya y le vendan a un extranjero y hasta colombianos camisetas con el retrato de Pablo Escobar, y que le vendan una copia de la cédula de Pablo Escobar. Y eso a mí no solamente me da rabia, sino que me ofende. Pablo Escobar seguramente no estará muy relacionado con la Comuna 13, y sí, por todo lo que significa el narcotráfico en nuestras sociedades. Pero yo creo que en Alemania no venden camisetas de Adolfo Hitler, y no lo permitirían porque sería un delito. Y entonces te diría que algo está muy mal en nuestras mentes, porque si yo fuera habitante de la Comuna 13, profesor o líder de acción comunal, no permitiría que en la 13 se le haga, digamos, entre comillas, una ofensa a tantas víctimas. Y seguramente no quisiera que hubiera el retrato de un comandante paramilitar o de un dirigente político que dio la orden en Medellín o a nivel nacional, pero tampoco de un comandante de los comandos armados del pueblo, ni de las milicias bolivarianas de las FARC o del ELN, porque en la 13 hubo una guerra muy violenta en la que hubo muchísima gente víctima. Yo supe de vecinos que fueron muy afectados antes de Orión y Mariscal, vecinos que fueron secuestrados. Pero hoy la gente solamente quiere ver con un solo ojo y señalar como el paramilitar a un solo lado. Hay una fotografía aquí en la primera salita que es muy importante, que es un espejo roto en una trinchera del ejército en el municipio de Jurado, Chocó, donde murieron 23 infantes de marina. Los periodistas ayudamos a juntar los fragmentos del espejo, porque tenemos que ayudar a encontrar la verdad. Y la verdad es especialmente desde las víctimas, no desde los victimarios. Pero además les estoy diciendo, ayudamos a contar la historia y a juntar los fragmentos, buscando la no repetición, buscando la verdad, buscando la justicia, pero no, como decía ahora, desde las redes sociales, buscando la venganza o posicionar a un sector político, que yo creo que eso no debe hacerse. Y ahí es donde entiendo que necesitamos muy buenos periodistas
muy buenos abogados, muy buenos médicos, muy buenas trabajadoras sociales, buenos conductores. Los campesinos siempre le han apostado toda la vida, pero a veces aquí le damos la mano con orgullo a unos y a otros los despreciamos porque tienen la mano grande y sus uñas enterradas. El día que este país le devuelva la dignidad a las víctimas que son especialmente del campo, que ponen los hijos para todos los ejércitos, que ponen la tierra, que ponen la vida y que salen después a las grandes ciudades a vender tintos, cigarrillos, una manzana, un paquete de limones. Pero muchas veces hay dirigentes que dicen que estorban. El día que le demos la mano y que entendamos que la paz de la ciudad debe ser primero en el campo, que mientras nuestros campesinos y campesinas no vivan en paz, seguramente en las ciudades se va a seguir alimentando todas estas injusticias y también múltiples violencias. Este país es tan rico que podría ser para todas las personas, porque lo tiene absolutamente todo. Ya se los he repetido, se los he dicho. Entren a esa sala para que miren esos cielos estrellados, para que miren esos niños y niñas navegando en caballos de mar, montados en burros en el desierto, abrazándome a mí desde esos palos a orillas del río Atrato. Pero yo tengo que, digamos, narrar la historia y lo trato de hacer de una forma pedagógica y amorosa, entendiendo que hay muchos perdedores, hermano, y que tenemos que sanar el alma y que para eso se necesitan muchos procesos de educación y que nos podamos mirar a los ojos, Camilo, así, y escuchar para poder contar la historia. ¿Hay alguna otra pregunta?